para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva edición. Bueno, amigos, amigas televidentes, como siempre, un programa cargado de informaciones del ámbito educativo. Miren, amigos televidentes, ustedes saben que el Magisterio Nacional tiene un grupo de organizaciones, de instituciones que le dan la fortaleza. Tienen a la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que pudiéramos decir que es el brazo sindical, el brazo político de los maestros y de las maestras. Tienen a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COCNAMA, que pudiéramos decir que es el brazo económico. Tiene al Seguro Médico para Maestros, el SEGMA, que es el que tiene que ver con la parte de la salud. Tiene también al INAFOCAN, que es el que tiene que ver con la formación. Pero también tiene al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INAVIMA. ¿Qué es el INAVIMA? ¿Cuál es la función que tiene el INAVIMA? ¿Cuál es la misión y la visión del INAVIMA? ¿Qué hace el INAVIMA con los maestros y las maestras de la República Dominicana? Vamos a conocerlo esta noche con la presencia del director ejecutivo de esa institución, el licenciado Yuri Rodríguez. Buenas noches, Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio. Gracias por permitirnos estar aquí contigo y con el público que tradicionalmente sigue este programa. Un toque de queda en la clase magisterial. Así exactamente se define, hablan los educadores. Así que siéntete orgulloso porque es exactamente como se define el programa. Sí, pero eso es gracias a los aportes que hacen algunas instituciones que nos dan las informaciones siempre que se las solicitamos, y la suya es de las primeras. No hay un departamento en su institución que yo llame para hacer una pregunta, que me respondan para yo contestarle a los amigos televidentes, que no me la contesten. Me dicen siempre lo que es. Siempre llamo a la encargada del plan de retiro complementario, sí, a Lourdes Jaque. Y cuando ella me dice, déjame pasarte donde fulano, y cada una de esas muchachas que están ahí, cuando se le hacen las preguntas para yo contestarle a los amigos televidentes, siempre me tienen la respuesta certera, lo que es. Porque este programa siempre dice, no lo que el maestro quiere escuchar, sino la respuesta correcta. Porque muchas veces, si uno dice lo que ellos quieren escuchar, entonces muchas veces no es así. Entonces, INAVIMA es una de esas instituciones que siempre nos brinda la oportunidad de mantener al magisterio informado. Yuri, explíquenos cuál es el papel de INAVIMA en el Magisterio Nacional. Bueno, fíjate, Julio, amigos televidentes, el papel del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial viene primero dado en la Ley 6697, la Ley Sectorial de Educación, y luego pues esta ley fue modificada mediante la 45108, que yo pienso que es propiamente cuando el INAVIMA entra en una fortaleza normativa que le permite ya exactamente actuar para lo que inicialmente el legislador y el gremio magisterial pensaron en la ley 6697. Se nos define como un sistema que coordina todo lo relativo a la seguridad social del maestro y la maestra en la República Dominicana. Es una especie de sombrilla, lo define exactamente la ley, teniendo dentro de las instituciones que estarían, digamos, debajo de la sombrilla del INAVIMA al CONAMA, la Cooperativa Nacional de Maestros, el Seguro de Maestros, el SEGMA, ¿no?
y propiamente ya el INAVIMA en esa labor de coordinación. ¿Los maestros y las maestras cuando están activos hacen algún tipo de aportación al INAVIMA? Bueno, sí, fíjate, ¿recuerdas en el año 2001? En el año 2001 se promulgó la ley 8701, la ley de seguridad social. Entonces, con la promulgación de la ley 8701, lo que se recogía en la ley 6697 con respecto al INAVIMA quedó en cierta forma y manera como enganchado en un cuadro, diría yo, ¿no? Y entonces, nosotros, cuando ya la ley 8701 entra propiamente en vigencia, que fue una ley que cerró todo lo que era el sistema de reparto. El sistema de reparto, digamos, para que los amigos televidentes, nuestros maestros y maestras afiliados puedan exactamente ubicarse, es aquel, el de la ley 379-81, ¿no? Cuando usted salía jubilado, salía exactamente por el Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando se promulga la ley 8701, se cierran todos los sistemas de reparto y se abren las cuentas de capitalización individual, que son las que manejan las AFP privadas. En ese periodo, entonces, hasta que el INAVIMA empieza a operar, 2005, ya 2006, y ya propiamente cuando el INAVIMA se promulga la ley 45108, pues quedó un espacio entre la vigencia de la ley 8701, que las primeras cotizaciones se recibieron en el sistema en junio 2003, se afiliaron a partir de mayo 2003 y fue efectivo ya el pago de esa cotización, la dispersión en junio 2003. Entonces, en ese momento, el maestro y la maestra quedó afiliado a programas de pensiones privados. Con ya la puesta en vigencia de la Ley Sectorial de Educación y la entrada en operación del INAVIMA, entonces a partir de ese momento se crea la obligatoriedad de que todo el maestro y la maestra de educación preuniversitaria pública tiene como su programa de pensiones al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. ¿A partir de qué año entonces tienen que ser los maestros de la educación preuniversitaria pertenecer en el área de la seguridad social a INAVIMA? ¿A partir de qué año entonces? Estaba concebido en la propia Ley Sectorial de Educación, pero cuando ya se hace operativo a partir del 2005, empezamos ya a operar y a partir de esa fecha empezamos a recibir las primeras cotizaciones producto de los aportes del empleador, en este caso, en aquel momento, la Secretaría de Estado de Educación, y del maestro y la maestra su cotización al programa de pensiones. Entonces, entre esa primera cotización que se recibió en junio del 2003 y la entrada en operación del INAVIMA, sucedieron entonces cotizaciones que fueron a esos programas de pensiones privados y que en gran cantidad todavía están pendientes de que puedan retornar al INAVIMA. Yo soy de los que he dicho que el INAVIMA ya en estos últimos años ha entrado, digamos, en una fase plena de operación, pero estuvo desde el 2005 con la apertura de sus operaciones, estuvo en una fase de transición y en aspectos todavía importantes que están vinculados a los derechos previsionales del maestro y la maestra, también yo pienso que se encuentra en transición, porque cuando se promulga la ley 45108, en el marco del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se creó una comisión que se llamó INAVIMA. Y esa comisión no tenía otra responsabilidad que no fuera la de armonizar la ley 8701 de Seguridad Social con la 45108, que ya le daba vigencia plena al INAVIMA. Ahora, ¿qué sucede? El Consejo Nacional de la Seguridad Social nunca produjo esas reuniones que permitieran esa armonización. Y eso, de hecho, fue una negación de derechos del maestro y la maestra en el país. Entonces, nosotros que llegamos al INAVIMA a partir del 30 de abril del año pasado, nos designó el señor presidente, licenciado Danilo Medina, bueno, pues iniciamos los acercamientos con todas las instancias del sistema de la seguridad social. Y eso permitió que entonces, en octubre del año pasado, 2014, se produjera la primera reunión en donde se abordó ya formalmente
el tema del INAVIMA y las tareas pendientes. Y a partir de ahí, pues hemos tenido diversas reuniones, sobre todo con la Superintendencia de Pensiones, que la verdad hay que decirlo, su equipo técnico, el propio superintendente, pues han mostrado, el actual superintendente, ha mostrado, Ramón Emilio Contreras, ha mostrado apertura a que el INAVIMA efectivamente sea reconocido en el sistema de la seguridad social con el rol que le asigna la ley 45108. Tenemos un grupo de maestros, maestras, que están jubilados, unos por Hacienda y otros que están por INAVIMA. ¿Cuál es la línea, cuál es la frontera? ¿A partir de qué año están los que uno dice, no, que usted pertenece a INAVIMA, y el otro no, es que usted está jubilado por Hacienda? Bueno, fíjate, como decía al principio, el maestro y la maestra, como cualquier otro servidor público, en el momento de llegada a su jubilación, se lo hacía amparado en la ley 379-81, la ley de Hacienda, ¿no? Y entonces por eso tenemos maestros que están pensionados por Hacienda. Ya luego entonces el INAVIMA, propiamente a través de un decreto presidencial, inicia ya entonces con las responsabilidades, ¿no? Aunque es bueno esto decirlo, el fondo del INAVIMA es un fondo que se encuentra, ¿no?, invertido y en crecimiento. No es este fondo el que se utiliza para otorgar estas pensiones que han estado saliendo periódicamente, anualmente, por un decreto presidencial asociado sobre todo a la celebración del Día del Magisterio, ¿no? Entonces, hay una frontera que delimita una responsabilidad que es propia del Ministerio de Hacienda y otra responsabilidad que es propia del Ministerio de Educación y del INAVIMA, que ya asume la tarea de jubilar y pensionar al maestro y la maestra en el país. Hubo un elemento ahora, digamos que es reciente, de vinculación, que fue el aumento que produjo el señor presidente a todos los maestros jubilados, ¿no? Entonces, ese aumento que produjo el presidente, que no solamente fue vinculante para los maestros jubilados por decreto con cargo al presupuesto del secretario de Educación, a la Secretaría de Educación en su momento, ahora Ministerio de Educación, sino que también fue un decreto que fue vinculante a el maestro y la maestra jubilados por Hacienda. Y aquí, permíteme, Julio, decir algo que yo creo que es sumamente importante y que mensualmente, en el momento del cobro, se registran algunas situaciones, porque los maestros pensionados por Hacienda dicen, pero ven acá, que no me llegue el dinero completo, que no me llegue el dinero al mismo tiempo. Y ciertamente es así. Ciertamente es así. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sucede porque el maestro que está jubilado por Hacienda recibe el pago en función del monto que se le asignó al momento de su jubilación, ¿no? Con el fondo de Hacienda. Y entonces el incremento hasta llegar a 15,000 pesos se produce entonces con el presupuesto actual, el 4% del Ministerio de Educación. O sea, que una parte por Hacienda y otra parte por Educación. Exactamente. La ley de presupuesto. Pero ellos lo que se preguntan es, ellos lo que preguntan es, ¿por qué no llegan al mismo tiempo? O de unificárselo o por qué no llegan al mismo tiempo. Bueno, mira, hemos estado en conversaciones, incluso, y hay que decirlo, por iniciativa del ministro de Hacienda y por iniciativa del director de pensiones y jubilaciones del Estado Dominicano con cargo a Hacienda, ¿no? Y entonces se ha estado viendo qué fórmula, desde el punto de vista presupuestario, sin que sea una manera que violente la normativa y las leyes existentes, los recursos de que dispone el Ministerio de Hacienda para pagar a esos jubilados sean transferidos al Ministerio de Educación en adición al 4%, ¿no?, en adición a su presupuesto anual, para entonces con esos recursos nosotros entonces poder pagar al maestro que está jubilado por Hacienda en un mismo momento, porque sucede que son estructuras administrativas financieras diferenciadas, ¿no? Entonces, al ser estructura administrativa y financiera diferenciada, cada uno trabaja con un libramiento, pero es difícil ciertamente que se apliquen el mismo día. A veces hay una diferencia de 2, de 3 días, de 4 días, sé que ha sucedido. Y hemos estado tratando de acortar eso, ¿no? El problema está, Yuri,
que es que ese incremento salarial que de una manera humana aplicó por decreto el presidente, Sí. sin embargo, no lo hace merecedor de agente de crédito por ese monto. Por ejemplo, ellos dicen que cuando van a hacer algún tipo de transacción con la cooperativa de maestros, solamente les reconocen la parte de Hacienda y que la parte... No, la parte debe ser, No, en no el es caso de la cooperativa debe ser la parte del ministerio. No, la de Hacienda es que les reconocen, no la sí. del ministerio, que es la parte menor incluso, que es la parte menor, la de Hacienda en sentido general. No, la de Hacienda es la menor. Claro, la de Hacienda que es menor. Sí, sí, sí. Entonces ellos dicen, con eso no me hace ser agente de crédito por el monto en que he llegado, sino por el monto anterior. Sí, sí. Entonces ellos están buscando la forma de cómo eso se le unifique de forma tal de que se les reconozca que ganan, por ejemplo, 15,000 pesos y no 5,000 como son la mayoría que le sale por Hacienda. Sí, ciertamente es una dificultad y debemos trabajar para que ese maestro que fue beneficiado con el aumento hasta 15,000 pesos, pues no solamente lo reciba en su bolsillo al mismo tiempo, ¿no? Sino que también pueda presentar una comunicación a un banco comercial, a un consulado, a quien realmente pudiese en algún momento serle interesante para el maestro o la maestra una comunicación que señale que gana 15,000 pesos. Nosotros, una manera, mientras eso puede resolverse, es que pueda obtener pues una certificación del Ministerio de Hacienda de sus ingresos y nosotros estaríamos siempre en la mejor disposición de que desde el INAVIMA, aunque el fondo propiamente no sale desde el INAVIMA, pero nosotros somos el responsable como institución del maestro jubilado y el programa de pensiones, pues nosotros también podríamos elaborar una comunicación, una certificación que dé cuenta de lo que percibe para que entonces con las dos comunicaciones pueda ser objeto de crédito mientras tanto. Pero estamos buscando algún mecanismo que la ley permita y que pueda recibirse de un mismo momento. Eso es posible que pudiera ocurrir en el primer trimestre del próximo año, del año 2016. ¿Cuáles son los beneficios que reciben los maestros y las maestras cuando le llega el momento del retiro? Y si este plan de jubilación y pensiones que tiene el maestro, si es diferente al de los otros servidores públicos. Bueno, sí, fíjate, el plan de retiro complementario también está consignado en la ley 45108 y lo ubica con un aporte total de un 3.5%, es decir, un 2% que aporta el empleador y un 1.5% que aporta el empleado. Es decir, el empleador, obviamente el Ministerio de Ese Educación. para la jubilación. Sí, el plan de retiro complementario. Entonces, el maestro, al momento de pasar a retiro, pues adquiere el derecho de que se le entregue una proporción de estos recursos en función de los años servidos y en función también de la edad, ¿no? Es decir, si son 20, 25 años o son 30 años, ¿no? Ahora eso tiene un elemento, ¿no? Parece que no están... No, sí. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Okay. Entonces, eso tiene un elemento, el del plan de retiro complementario, y es que las primeras cotizaciones del plan de retiro complementario se reciben en el INAVIMA en abril del 2010. Abril, si mal no recuerdo, abril 2010, ¿no? Entonces, si te vas a la fecha actual, ahora, 2005, nosotros tenemos unos 5 años y unos 5 años y 8 meses, ¿no? Recibiendo aportes del plan de retiro complementario. Sin embargo, el maestro que se jubiló en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015, tiene este derecho. Ahora bien, no tiene las cotizaciones suficientes como para que se le sea entregado el plan de retiro complementario sin tener luego ninguna obligatoriedad de que retorne una parte de ese recurso. Yo soy del quiero... Sí. Yo soy del decreto 395, por ejemplo, _11. Sí. 30 años en servicio.
¿cuántos salarios complementarios me corresponden? Te corresponden 25 salarios. ¿De cuál? ¿De cuál? De los últimos 20 años. Del promedio ganado de los últimos Sí, 20 años. de los últimos 20 años. Esa es una información que nosotros levantamos con la Contraloría General de la República, porque hay un elemento en esto. Tú a veces pudieras ser retirado con 30 años, pero no necesariamente 30 años dedicado al magisterio. Entonces pudiste haber adquirido el derecho al retiro, a la jubilación, ¿no?, sin tener 30 años dedicado al magisterio, sino que pudiste haber tenido 25 años dedicado al magisterio y 5 años como servidor público en otra institución. Eso te da el derecho de la jubilación, pero para los fines del plan de retiro complementario no te da el derecho de los 25 salarios porque no habías trabajado 30 años, ¿no? Sí. Entonces, nosotros aquí, yo ando aquí con mi documento, ¿verdad? Sí. Con el documento, fíjate, en el artículo, y traje esto porque yo sé que siempre es un tema que llama mucho la atención y que hay un interés particular en esto, ¿no? En el artículo 176 de la ley 45108, ¿no?, habla de que se recibirá, al momento de ser jubilado, recibirán un monto equivalente a la 20ª parte de la suma de los salarios percibidos durante los últimos 20 años de trabajo, de acuerdo a la siguiente escala, ¿no? Y dice, maestros y maestras que nos dan en este momento el privilegio de su sintonía, dice: a los jubilados con 20 años en servicio se le entregará 15 sueldos, ¿no? A los jubilados con 25 años en servicio se le entregará 20 sueldos. A los jubilados con 30 años en servicio o más se le entregarán 25 sueldos. Entonces a veces hay confusión porque se entiende que todos tienen derecho a los 25 sueldos, y los que tienen derecho a los 25 sueldos son aquellos que han brindado 30 años o más al servicio magisterial. Muy bien, este tema es interesante. Hay algunas preguntas que las vamos a hacer, pero vamos a seguir conversando sobre esa parte después que nuestro director, que nos tiene peor que un catcher, ¿verdad? Sí. Vamos a la primera pausa para cuando regresemos seguir conversando sobre este interesante tema. Así que adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Yuri. Sí. Yo soy del decreto 395, por ejemplo, _11. Me jubilé y entonces con 30 años me corresponden los 25 salarios de esa parte. ¿Cuál es el promedio que yo recibo? Mira, más o menos un promedio. Nosotros hemos estado entregando promedio mensualmente. No me voy a referir exactamente a ti como persona, pero mensualmente hemos estado entregando entre 17 y 20 millones de pesos, ¿no? Y ese monto beneficia a entre 70 a 85 maestros promedio mensualmente. Eso te pudiera estar dando un promedio de cerca de 300,000 pesos, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando tú me haces esa pregunta, yo te diría que para exactamente decirte qué te correspondería el promedio, yo necesitaría saber en los 30 años de labor tuya, como nosotros entregamos una 20ª parte. De los últimos 20 años. Exactamente, es una 20ª parte. Entonces yo tendría que saber qué ingreso tuviste por cada una de las posiciones desempeñadas, ¿no? Muy bien. Porque dependiendo de ese ingreso por cada una de esas posiciones desempeñadas, entonces es que vamos a calcular ese promedio, con lo cual cada persona tiene una situación particular. Muy con el monto a entregársele. Sí, pero Yuri, este plan tiene algo que los maestros no lo entienden. ¿Qué? Que a los policías tienen un plan similar, le entregan su salario, pero no le siguen descontando. Pero sí, a los maestros le siguen descontando.
Sí, es así. Fíjate. ¿Pero por qué? Bueno, porque el plan de retiro complementario, como decía hace un momentito, las primeras cotizaciones llegaron en abril 2010, llegaron al fondo, ¿no? Al fondo. Entonces, había que buscar un mecanismo que permitiera reconocer el derecho del maestro ya jubilado en los decretos siguientes, ¿no? 2012, 2013, 2014 y el propio 2011, pero para reconocer ese derecho se buscó una fórmula en el marco del INAVIMA y nuestro Consejo de Directores, que a mí me parece realmente plausible, y es que se entregara el fondo, pero que el maestro, a partir de su entrega, entonces entrara en un pago al INAVIMA, ¿no? Que no es un préstamo, aclarar, no es un préstamo, porque por eso no se cobra intereses ni mucho menos, de la proporción que no había cotizado, ¿no? Entonces, al momento de su jubilación. Entonces, el fondo funciona en cierta forma de manera solidaria, porque, por ejemplo, allá doña Lourdes Jaque pone siempre como ejemplo en las entregas. Lourdes, como dijiste ahorita, es la encargada del plan de retiro complementario, ¿no? Y que tiene unas excelentes relaciones con los maestros que están atentos a esta parte del proceso. Entonces, las primeras cotizaciones, como decía, llegaron en abril del 2010. Si tú eres del decreto 395-11, el decreto salió en julio o agosto del 2011. Entonces, podríamos ver que al momento de tu jubilación, tú tenías unos 15 o 16 meses aportando al plan de retiro. Entonces, con ese aporte que llegó al fondo, no es suficiente para otorgarte esa 20ª parte de los salarios percibidos. Entonces, ¿qué se te entrega? La proporción de lo que habías cotizado al momento de tu jubilación, más el monto proyectado que pudiste haber cotizado si el plan de retiro complementario hubiese estado en vigencia al momento de tú iniciar tu carrera docente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del policía, el policía, desde que entró, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Desde que entró a su plan de retiro, su primer sueldo empezó a cotizar. Y entonces sale ya jubilado por tiempo en servicio, y entonces él duró 20, 25, 30 años cotizando. Pero fíjate que tú sales con 30 años en servicio y con relación a cuando entró en vigencia el plan de retiro complementario, apenas cotizaste 15 meses de los 30 años. 15 meses, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos garantizar la sostenibilidad de ese fondo. Eso quiere decir que puede ser que con el tiempo los maestros que están recientemente ingresando al sistema, cuando le corresponda su jubilación, entonces no tengan que seguir aportando al plan. Pero claro, así es. Todo el que entró al sistema, a la carrera docente, a partir del 2010, cuando sea jubilado y se le vaya a entregar el plan de retiro complementario, no será objeto de ningún tipo de descuento, ¿no? Pero a medida también que se va avanzando en el tiempo, la proporción que se va descontando es menor, porque ya el que se jubiló en el 2014 tenía entonces 4 años cotizando, ¿no? Sí. 4 años cotizando. Entonces, la proporción que estaría pagando al momento de entregarse el plan de retiro complementario es la diferencia entre esos 4 años de cotización, ¿no? Y la proyección que se hace si él hubiese durado cotizando sus tiempos de servicio. Muy bien. No sé si me... Sí, si me está claro. Yuri, ya vamos, decreto 357-10, 495-11. Se está entregando, pero estamos casi en el año 16. Eso quiere decir que falta lo del año 12. En el 16, año todavía. 15, o sea, 12, 13, 14, 15. 4 años de atraso. Dicen algunos que nos llaman al programa, y van a dejar que yo me muera para entregarme el salario, los chelitos del retiro complementario. Explíquenos a ver cómo, si hay alguna información de que esto pudiera agilizarse un poco más, porque este decreto 395-11
tengo entendido que termina en el mes de marzo. Y en abril entonces inicia el primer decreto del 12. Así es, mira, Julio, ciertamente la situación para el maestro que está jubilado y que esos recursos pues le son una bendición, cuando le llegan, ¿no? Nosotros estamos haciendo esfuerzos porque el tiempo de espera sea acortado sustancialmente. ¿Qué mecanismo, por ejemplo, hemos planteado? Hemos planteado al empleador, al Ministerio de Educación, ¿no? Hemos estado viendo que si podríamos recibir un aporte especial que le permita al INAVIMA dar una especie de salto con garrocha en la entrega de los recursos del plan de retiro. Pero también ya nosotros pues tenemos alrededor, ya no ando ahora con la cifra exacta, pero está sobre los 4.000 millones, invertidos por ese concepto, que es preciso decir que lo que se paga anualmente, lo que se paga mensualmente, es el 55% de la rentabilidad de esos recursos, ¿no? Y el otro 45% se invierte para mantener el fondo operando. Entonces, nosotros entendemos que a partir del año entrante, del segundo semestre del año entrante, del inicio del segundo semestre del año 2016, el INAVIMA estará en condiciones ya de dar un empuje importante en este sentido, por dos vías, ¿no? Una vía que es la del aporte extraordinario que hemos estado gestionando, y otra vía es la participación del propio fondo, ¿no? En el pago de estos recursos. El propio fondo que ha estado participando con la rentabilidad del 55%, pero que podamos ya tocar el monto invertido sin afectar la sostenibilidad del fondo, ¿no? Para eso entonces nos hemos planteado un estudio actuarial del plan de retiro complementario que debemos estar ya pautado para el año 2016, para enero 2016, iniciar el proceso de contratación, la aplicación de la normativa de la ley 340, ¿no? Y entonces, una vez contratado y aplicado el estudio actuarial, nosotros, por lo que conocemos, entendemos que podemos dar un salto con garrocha, pero eso no debe ser al criterio exclusivo o lo que nosotros pensamos o por un análisis nuestro internamente en INAVIMA. Queremos pues tener especialistas también con eso que nos garanticen de que no habrá dificultades, porque estas son instituciones que hay que pensarle en el tiempo. No se pueden tomar decisiones en el presente sin pensar en el futuro. Muy bien. Yo tengo un grupo de maestras del colegio Babeque que siempre me están escribiendo y me dicen lo siguiente. ¿Del colegio Babeque? Sí, me dicen lo siguiente: yo aporto por educación, sí, pero yo también aporto por el colegio Babeque. Así creo que hay un grupo de unos 8.000 maestros que aportan por el ministerio, pero tienen otro empleador privado. Entonces, la pregunta que ellos se hacen es: ¿cómo me van a reconocer los aportes del Ministerio de Educación? Ellos lo tienen claro. ¿Cómo me van a reconocer los aportes que hago por el empleador privado? Mira, yo te agradezco que te refieras a ese tema, que me hagas esa pregunta, porque ciertamente hay inquietud, hay mucha inquietud al respecto, y nosotros ese es un tema duro del sistema de la seguridad social y de nosotros como INAVIMA, y nosotros le hemos metido el diente a ese tema duro. Es decir, le hemos metido el diente. Precisamente en esa reunión que se abordó ya todo el tema de los derechos previsionales de los maestros y maestras a partir de octubre del año pasado con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues ya se han posibilitado articulaciones con la Superintendencia de Pensiones, que incluso ha evacuado resoluciones que van en el orden de estos esfuerzos que se han estado trabajando desde allá. Y nosotros incluso pues hemos hecho algunos talleres y hemos buscado mecanismos que le garanticen esos derechos. En algún momento habían corrientes que entendían que debía darse pues una jubilación por el INAVIMA, por los aportes dados
en el Ministerio de Educación, en el Servicio del Ministerio de Educación, y que ese maestro también debería tener pues otra jubilación por el programa de pensión, por un programa de pensiones privado, por los otros aportes, ¿no? De forma y manera que al final de su vida activa él pudiese obtener ambas jubilaciones, que no necesariamente tendrían que incluso ser en el mismo tiempo, ¿no? Porque las condiciones que pueden estar operando en aquel sistema son diferentes a las que operan en este sistema. Me refiero, es la misma sombrilla, pero la normativa tiene claras diferencias con relación a esto. Ahora, claro que sí. ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? Bueno, desde la Superintendencia de Pensiones han propuesto que ese servicio dado, por ejemplo, a un colegio X, para no mencionar, ¿verdad?, a un colegio privado o incluso a una universidad privada o a empresa privada, que eso entonces al momento de producirse una jubilación desde el INAVIMA se manifieste con un incremento de su jubilación, es decir, adicionalmente al monto que le tocaría por el servicio como maestro, esa jubilación se incremente en la proporción de los recursos recibidos en el INAVIMA por concepto de la labor diferente a la docente en el sector público, ¿no? Entonces esas normativas están ya de hecho pues encaminadas, aprobadas, y hemos estado inclusive en discusión porque se ha creado una fórmula para eso y nos hemos asegurado porque en modo alguno eso sea lesivo al interés del maestro, ¿no? Bien. Pero es un tema que digamos ya lo hemos tenido en carpeta y que está en franca solución. Vamos a ir a la pausa, Yuri, Sí. para cuando regresemos poderte hacer unas preguntas que me han hecho por WhatsApp, sí. y las líneas que no le he tomado, que a partir de ahora las voy a abrir para que entonces los amigos y las amigas televidentes puedan hablar con usted. Vamos a la pausa, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Yuri, me está escribiendo una maestra por WhatsApp, jubilada, y dice que ya le están descontando 1,000 pesos. Pero ella se refiere como al salario de sobrevivencia. Ella dice que ella no tiene a nadie, que ella no a quien dejarse. Entonces ella dice que ella no quiere que le hagan ese descuento. ¿Qué es lo que debe de hacer? Ese es el seguro de sobrevivencia y discapacidad. Fíjate, ella puede apersonarse al INAVIMA, llena un formulario y renuncia a ese descuento. Y entonces inmediatamente la próxima nómina ya no se le estaría aplicando, ya lo estaría recibiendo. Ahora bien, ella tiene que ver si con esa renuncia deja a alguien desprotegido, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo conozco un caso de una maestra que renunció al seguro de sobrevivencia y tenía una hija discapacitada de nacimiento, y dice que después que tú renuncias ya tú no puedes volver. Bueno, pues nosotros tuvimos que llevar ese caso al Consejo de Directores del INAVIMA y se reconoció afortunadamente y la maestra otra vez volvió a ingresar a su hija. Pero fíjate, la ley habla de que la sobrevivencia, el seguro de sobrevivencia cubriría a su hija con una discapacidad de manera vitalicia. Y ella, a pesar de que se le había explicado, ¿no?, pero tratando de conseguir esos recursos renunció y dejó desprovista a su hija. Entonces, lo que tendría que ver exactamente la maestra, eso es un derecho que le asiste, ¿no? Incluso, pero es obligatorio, todo el que no renuncia se le hace el descuento. Sí, todo el que no renuncia se le hace el descuento, pero hay una opción, presentándose al INAVIMA, a cualquiera de nuestras oficinas, nos puede llamar o ir personalmente al INAVIMA, llamar para contactar a una oficina, pero debe ser presencial, porque se debe contratar de que ciertamente es la persona. Me llama también un maestro me llamó en la pausa y me dice 30 años en servicio, 54 de edad del decreto 395-11, que es cuando le corresponde la entrega del salario complementario. Mira,
Exactamente, no tendría que ver con su cédula exactamente para ver cuándo le corresponde, pero sí, nosotros terminamos la entrega del 39511, la terminamos en el 2016. En el Sí. 2000, Ahora, en marzo. en el 2016, en los primeros meses del 2016 terminamos con el 39511, el primer trimestre terminamos con el 39511, así que su pago estaría rondando ese periodo. De todas maneras, si también llama allá a doña Lourdes Jaque al plan de retiro, pues sé que con mucho gusto se le daría esa información. Muy bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? Sí, una pregunta para... Sí, ¿de dónde nos habla? Yo soy Magali Santana, ¿De dónde, Magali? Santo Domingo Este. Diga su pregunta, Magali. Le escucho. ¿Aló? Sí, diga su pregunta, le escucho. Ajá, yo soy del decreto 182-13. Entonces a mí me jubilaron con 21 años en servicio. Sí. Y yo fui a INAVIM a ver si me reconocían los 14 que duré en el sector privado. Me dijeron que no, que eso no se toma en consideración. Para el salario complementario no se toma en cuenta. Ajá, yo Sí. creí ahora cuando explicaron o sea, cuando él dio las explicaciones, Sí. ahora fue que yo entendí el asunto Ah, muy bien. complementario. Sí. Muy bien. Bueno, sí, Eso era lo que yo Sí. preguntaba sobre eso. Oiga la explicación, maestra, Magali, por la si usted televisión. es el 182-13, ¿qué tiempo me dice usted que Ella está? 21 años. 21 años en servicio. Cuando ella dice que si se le reconocía lo del sector privado, no, porque ella como servidora pública, nosotros solamente el sistema le reconoce el tiempo de servicio como docente, ¿no? Que se puede sumar a cualquier otro servicio que haya prestado como servidor o servidora pública, ¿no? Pero de otra manera no podría hacerse, ¿no? Duré 30 años en educación, 28 años como docente. Soy del decreto 395-11. ¿Cuándo me tocaría el salario complementario? Ella. Bueno, entraría esa en la misma respuesta que di hace un momentito, ¿no? Nosotros el 395-11 No, lo porque terminamos ella- en el 2016. Pero es que ella duró 28 como docente. 28 años como docente. Sí, pero terminamos el 395-11 en el 2016. No importa que tenga No, menos. sí, lo muy terminamos bien. lo terminamos de manera completa. Completa. Sí, ya en los primeros meses. O sea, el primer a cuatrimestre. más tardar en marzo, porque en marzo es que termina entonces. Sí, a veces se dan algunas Quedan algunas, sí. variaciones, Sí. pero yo diría que en el primer cuatrimestre del 2016. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Buenas, adelante. Sí, Dígame. Dígame su pregunta. Sí, mi pregunta para él es, es que los maestros de Hacienda no fuimos maestros. Pues yo duré 33 años de servicio, 2 años de edad y no merezco nada. Muy bien. Maestro, Ya le entendimos esa maestra ahí. Déjeme que dice. Daniel, diga su pregunta, Daniel. Dígala a ver. Muy bien, ya lo entendí. Mire, con relación a la maestra que dice que los maestros de Hacienda, sí, claro que sí, claro. La condición de maestro no se pierde nunca. Usted nunca ha escuchado un ex maestro, ¿no? Usted escucha hasta ex presidente, pero nunca hay maestro. Ya, lo que La condición de maestro no se pierde nunca. Que no le corresponde el salario complementario. No le corresponde, porque lo que pasa es que recuerden que esto entró en vigencia a partir de abril del 2010, cuando se recibió la primera cotización. Entonces, ella, lamentablemente, pues no aportó a ese fondo. Exacto. Entonces, como no aportó a ese fondo, no puede ser objeto no tendría ese derecho porque entonces estaríamos descapitalizando el fondo, y los que sí han aportado son los primeros que van a protestar, oye, pero le están dando aquello que no recibieron, Exacto. ¿no? Me pregunta. Pero recuerda, son incluso maestros porque el propio presidente de la República les reconoció esa condición y se llevó su salario hasta 15,000 pesos como ingreso mínimo. Así es. Me pregunta Daniel de Asa, una maestra que tiene 38 años que se va a jubilar ahora, que cuándo le correspondería el salario complementario. Creo que todavía eso no está en programación. No está en programación. La verdad que todavía no podríamos exactamente decir. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su pregunta. Adelante.
Dígame su pregunta. Julio, yo soy técnico distrital de Cabrera, le estoy llamando. Y tengo para saber si ustedes saben algo sobre, a mí no me depositaron la regalía, a ver si usted sabe algo de eso. Ah, muy bien, está bien. Bueno, eso habría que investigarlo, tendría que investigar a ver por qué no se le han depositado las regalías. Como no estamos en ese tema, yo te voy a investigar y te contestaré luego. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? Le hablo de Santiago. Dígame, Santiago, su pregunta. Yo soy una maestra que tengo 27 años ahora en educación. Sí, Entonces, yo duré como de 8 a 10 años trabajando en salud pública. sí. ¿Me pueden sumar esos años? ¿Usted cuánto? Bueno, usted dice se lo suman para la jubilación. Ajá. Para la jubilación, Sí. no sí. Sí, se le suma para Sí, se le suman, dice el director Sí, ejecutivo de INAVIMA. Sí. Los que no le corresponden son para el salario complementario, que haría en la categoría de 25. Entonces. Así es. Carolina. Sí, se lo suman. Buenas noches. Sí, buena. Sí, ¿de dónde nos habla? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. Sí. ¿De dónde nos habla? Sí, buenas. Buena. ¿De dónde? Maestra, díganos su pregunta. La pregunta es que yo concursé y todavía no me... Bien, no tenemos ahora mismo lo de los amigos de Loma de Cabrera. Estamos con el director ejecutivo de INAVIMA. Pregunta para INAVIMA. Buenas noches. Sí, Sí, su pregunta. soy una maestra jubilada Sí. y quiero saber es sobre el descuento que se me hace ¿Sobre qué? de casi 1.400 pesos, 1.000 por un lado y 300 y casi 400 pesos por el otro. ¿Y qué, Yo qué llamé a concepto? Finavima y me dijeron que eso me lo iban a cobrar hasta cuándo. Quiero saber hasta cuándo me van a cobrar ese dinero Pues ya usted le dieron el salario complementario. complementario. ¿Ya se lo dieron? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. El salario complementario que ya Sí, está si le dieron el salario complementario, ella firmó un documento con nosotros, el cual reposa allá y también ella tiene derecho pues a tener un ejemplar de manera igual, ¿no? Sí. En donde ella de seguro pues autorizó ese Ese descuento. ¿Hasta qué fecha? Pues también si nos llama por allá podríamos ver, porque es un caso muy Individuales, sí. Buenas noches. Buenas noches, señor Julio. Sí, con usted cierro. ¿De dónde nos habla? De Isabelita. Dígame su pregunta. Mi pregunta es, yo soy maestro jubilado. Sí. Del decreto con 11. Ajá. Duré 24 años y 3 meses. Sí. Me fui con 60 años de edad. Sí. ¿Cuándo se va a entregar el salario complementario? Muy bien. Él tiene 24 del 395-11. Está también en el primer cuatrimestre. Para primer antes- cuatrimestre del 2016. De abril para acá, a usted le debe tocar entre marzo y abril, aunque dijeron que es marzo que termina, pero en el primer cuatrimestre de este año le corresponde. Usted ve, Yuri, el tiempo no nos dio. Así es. Yo le dije, y nos faltan las llamadas, que las dejamos para último. Mire cómo tenemos el panel lleno y los celulares, pero... Decir que durante nuestra presentación aquí, que Sí, estuvimos... te agradezco, ¿no? Claro, estuvo José Bardé, que es del Departamento de Comunicación, y Miguel Ángel Pérez, que es asesor del despacho, ¿verdad? Así es. Del despacho Miguel del Ángel ya director tiene de varios INAVIMA. años allá Claro, y- sí, estaba en jurídica antes, así es que Sí. gracias a José Valdés y a Miguel Ángel por estar con nosotros. Y a usted, Yuri, esperamos Gracias. que se repita esta visita para Sí. seguir conversando con los amigos televidentes. Prontamente Sí. estaremos nuevamente por Y a aquí. ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches.